René Descartes o Renatus Cartesius fue un filósofo científico y matemático de origen francés que formó parte de la llamada Revolución Científica de los siglos XVI y XVII y es considerado por sus aportaciones al campo como el padre de la filosofía moderna, así como de la geometría analítica y el mecanicismo en la física. Descartes fue uno de los grandes hombres de ciencia durante la época y es hoy en día un referente obligatorio y central en la cultura de Occidente. Se le considera un innovador y un rupturista para con los métodos y las teorías aceptadas por la academia en su momento, los cuales ayudó a refundar. Muchas doctrinas y conceptos científicos o filosóficos llevan hoy en día el adjetivo cartesiano para indicar su origen en los postulados de este pensador. Aportes. Las aportaciones de Descartes son reconocidas en campos tan variados como los de la filosofía moderna y la geometría analítica, por lo que se suele ubicar en el mismo escalón que otros destacados intelectuales de todos los tiempos, como Aristóteles o San Agustín. Veamos entonces algunas de esas aportaciones. Primero, filosofía natural. Su concepción de un dualismo, una división entre el alma y el cuerpo, rompió con las creencias aristotélicas que dominaron a las sociedades occidentales durante siglos. Descartes propone a sus iguales plantear metas cercanas a la realidad que pudieran verdaderamente resolverse, en contraposición a anteriores aspiraciones tal vez demasiado exigentes. Segundo, pienso, luego existo. Esta frase que incluyó en el discurso del método 1637 y en Principios de la Filosofía 1644 es probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Descartes. Lo que plantea el filósofo es que para poder llegar a la conclusión de algo es indispensable pensar y reflexionar sobre el hecho en cuestión, así como acerca de cualquier inquietud que afecte de alguna manera al mismo. Por lo tanto, el ser no puede existir sin pensamiento y por consiguiente no es capaz de llegar a la conclusión de nada. Tercero, la ley cartesiana. Descartes contribuyó al desarrollo de la ley que permite desvelar las razones positivas y negativas en las ecuaciones algebraicas, o más conocidas como ley cartesiana de los siglos. Más conocida como ley cartesiana de los signos. Cuarto, padre de la geometría analítica. Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués. También se le conoce como Baruch, Bento, Benito, Benedicto o Benedictus, de Spinoza o Espinosa, según las distintas traducciones de su nombre basados en las hipótesis sobre su origen. Heredero crítico del cartesianismo, es considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz, con quien además tuvo una pequeña correspondencia. Educado en el estudio de las fuentes clásicas judías, más tarde se apartó del judaísmo ortodoxo por las influencias de escritos como los de filósofos Thomas Hobbes y de René Descartes. En 1656 fue excomulgado por los rabinos que le desterraron de Ámsterdam. Durante 5 años permaneció en las afueras de la ciudad. Aportes. La filosofía de Spinoza
generó un importante rechazo en su tiempo, pero un siglo más tarde sería recuperada y ejercería una importante influencia no solo en el terreno de la metafísica, sino entre poetas románticos como Shelley y Wordsworth. Si bien históricamente se sitúa entre los continuadores del racionalismo cartesiano, junto con Malebranche y Leibniz, Spinoza no perteneció a ninguna escuela, y resulta difícil destacar el nivel que merecen la profunda originalidad y la independencia de su pensamiento. Algunas de las obras más relevantes y destacadas de Baruch Spinoza son las siguientes: Ética demostrada según el orden geométrico. Tratado sobre la reforma del entendimiento. Principios de la filosofía de Descartes. Tratado acerca de Dios, el hombre y su felicidad. Tratado teológico político. El hombre y su felicidad. Ética sobre las enmiendas. Compendio de gramática de la lengua hebrea. Gottfried Wilhelm Leibniz, también conocido como Wilhelm von Leibniz, fue un polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. Esto es la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después ya solo hubo especialistas. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia. Aportes. El pensamiento filosófico de Leibniz aparece de forma fragmentada, ya que sus escritos filosóficos consisten principalmente en una multitud de textos cortos, artículos de revistas, manuscritos, publicados mucho después de su muerte, y gran cantidad de cartas con múltiples personas. Escribió únicamente 2 tratados de filosofía, y el que se publicó durante su vida, la Theodis de 1710, es tanto teológico como filosófico. Leibniz escribió principalmente en 3 idiomas: latín escolástico, en un 40%, francés, en un 35%, y alemán, en un menos del 25%. Durante su vida publicó muchos panfletos y artículos académicos, pero solo 2 libros filosóficos: Disertación acerca del arte combinatorio y la Theodis. Publicó numerosos panfletos, con frecuencia anónimos, en nombre de la Casa de Brunswick, entre los que se destaca De Jure Suprematum, una importante consideración sobre la naturaleza de la soberanía. Otro libro sustancial apareció póstumamente, su Nouveaux Essays sur l'entendement humain, lo que en español significa Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, el cual había evitado publicar tras la muerte de John Locke. Francis Bacon, primer barón de Verulamium, primer vizconde de St. Albans y canciller de Inglaterra. Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico.
Precisó las reglas del método científico experimental y desarrolló en su De Dignitate et Argumentis Scientiarum, que significa sobre la dignidad y progresos de las ciencias, en 1620, una teoría empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra. En Cambridge, su investigación en diversas ciencias lo llevó a la conclusión de que los métodos empleados y los resultados obtenidos no se correspondían y eran erróneos. Su reverencia por Aristóteles, de quien a pesar de todo no parecía tener excesivos conocimientos, contrastaba con su desapego de la filosofía aristotélica. A su juicio, la filosofía precisaba de un verdadero cometido y nuevos métodos para alcanzarlo. Aportes. La filosofía de Bacon influyó en las ideas que la modernidad haría cada vez más generales, de que la gente es a la vez sierva e intérprete de la naturaleza. La verdad no nace directamente de la autoridad y el conocimiento deriva ante todo de la experiencia. Se le reconoce haber aportado a la lógica del método experimental inductivo, ya que anteriormente se practicaba la inducción mediante la simple enumeración, es decir, extrayendo conclusiones generales de datos particulares. El método de Bacon consistió en inferir a partir del uso de la analogía desde las características o propiedades del mayor grupo al que pertenece el dato en concreto, dejando para una posterior experiencia la corrección de los errores evidentes. Este método representa un avance fundamental en el método científico al ser muy significativo en la mejora de las hipótesis científicas. John Locke fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos de 1689. La teoría de la mente de Locke es frecuentemente citada como el origen de las concepciones modernas de la identidad y del yo, que figuran prominentemente en las obras de filósofos posteriores como Hume, Rousseau y Kant. Locke fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia. Postuló que, al nacer, la mente era una pizarra o tabula rasa en blanco, al contrario de la cartesiana, basada en conceptos preexistentes. Sostuvo que nacemos sin ideas innatas y que, en cambio, el conocimiento solamente se determina por la experiencia derivada de la percepción sensorial. Aportes. Impresionado con la orientación empírica de la ciencia que había adoptado el pionero de la química, Robert Boyle, le ayudó en sus trabajos experimentales y contribuyó a difundir sus ideas. Aunque las ideas empíricas de Locke son importantes, lo que le hizo famoso fue su obra política. Propuso una teoría del contrato social para legitimar el gobierno y la idea del derecho natural a la propiedad privada. Tradicionalmente, se incluye a John Locke dentro del grupo de los empiristas británicos, junto a dos filósofos posteriores, George Berkeley
y David Hume. Por lo general, se entiende que los empiristas mantienen que la totalidad del conocimiento humano tiene que proceder, de una manera directa o indirecta, de la experiencia del mundo que únicamente adquirimos a través de los sentidos. Esta argumentación contrasta con el razonamiento de los filósofos racionalistas, como René Descartes, Benedictus de Spinoza o Gottfried Leibniz, que afirman que, al menos en principio, es posible adquirir conocimientos exclusivamente por medio de la razón. David Hume fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Sus obras principales son Tratado de la naturaleza humana, 1739, e Investigación sobre el entendimiento humano, 1748. Hume estuvo fuertemente influido por los empiristas John Locke y George Berkeley, así como por varios escritores franceses como Descartes, Malebranche, Pierre Bayle y el barón de Welch, y algunas figuras del panorama intelectual anglófono como Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson y Joseph Butler. Hume se esforzó por crear una ciencia naturalista del hombre que examinara la base psicológica de la naturaleza humana. Hume argumentó en contra de la existencia de ideas innatas, postulando que todo el conocimiento humano se deriva únicamente de la experiencia. Aportes. Su mayor contribución a la historia de la filosofía occidental fue su desarrollo del escepticismo y del empirismo filosófico. Aunque el pensamiento de Hume permaneció bastante homogéneo durante toda su vida, la manera según la cual éste lo desarrolló estuvo lejos de ser siempre la misma. Así, el primer periodo es el de la redacción del Tratado de la Naturaleza Humana, libro faro en el que sus pensamientos se encuentran ya casi enteramente concentrados. En el segundo, los ensayos y los libros se suceden, pero por la ruta y objetivos fijados en el tratado de numerosos temas. Ya en el tercero, Hume se consagra más a la relectura y mejora de los escritos precedentes y a la redacción de libros póstumos como los diálogos sobre la religión natural.